Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial acerca de los azúcares. Mi nombre es María Clara Obregón. Yo soy nutricionista, tengo una maestría en nutrición humana de la Universidad de Chile. Entonces, vamos a hablar específicamente de la lactosa, de los conceptos generales de los carbohidratos, algunos mitos y generales y realidades que hay alrededor de ellos. La temática de este webinar va a ser la siguiente. Vamos a hablar unos conceptos generales de los carbohidratos, la importancia de su consumo, el carbohidrato de los lácteos, la lactosa, mitos y realidades y algunas conclusiones. Bueno, empecemos por definir o conocer los carbohidratos glúcidos o azúcares que están englobados en este término tan grande. Desde el punto de vista químico, nosotros conocemos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, vale recordar que son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y los más diversos. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, toda la vegetación, todo lo verde que podemos tener al lado, todos los sembrados cereales y todo, pues son los compuestos que nosotros conocemos como carbohidratos. Ellos se encuentran de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal, cereales, leguminosas, tubérculos, frutas y verduras, y en algunos tejidos musculares animales, pero en muy pequeña proporción. Los más comunes en la alimentación, a pesar de que existen muchos tipos de carbohidratos, solamente nos vamos a referir a dos tipos. Uno son las hexosas o los carbohidratos que están compuestos por 6 átomos de carbono y los otros son las pentosas o aquellos carbohidratos o hidratos de carbono que son compuestos por 5 átomos de carbono. Dentro de los hexosas encontramos los 3 monosacáridos más comunes, son la glucosa, la fructosa y la galactosa, que presentan esa estructura, y dentro de las pentosas encontramos la arabinosa, la silosa, las ribosas, que están presentes generalmente en todas las gomas, las cáscaras, la fibra de algunas semillas, generalmente en su parte superficial. ¿Qué funciones en nuestro cuerpo tienen los carbohidratos? La más conocida es la función energética, ¿cierto? Siendo nuestra principal combustible la glucosa, la fructosa y la galactosa. Una función estructural como la veíamos en toda la biosfera terrestre, en toda la composición de las componentes vegetales como celulosa, gomas, mucílagos, pectinas. Y una función muy importante en nuestro organismo y en los organismos animales, cumple de reserva a partir del glicógeno que encontramos tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Desde el punto de vista nutricional, nosotros los consideramos como macronutrientes energéticos, es decir, al hablar de ellos desde el punto de vista de macro es porque necesitamos consumirlos en un aporte significativo, es decir, en gramos, y deben estar presentes en nuestra alimentación diaria. No podemos dejarlos de un lado. Cumplen un rol muy importante en nuestro metabolismo y esto es desde el punto de vista de nosotros dentro de nuestro cuerpo humano, y en la industria alimentaria los carbohidratos como tal son muy utilizados porque tienen la capacidad de modificar la consistencia, el color, el sabor y el olor de muchos productos comerciales. De ahí la importancia que entendamos la función de los carbohidratos en los productos alimentarios. Cuando hablamos de qué alimentos contienen carbohidratos, podemos decir que casi todos contienen carbohidratos, a excepción de unos pocos que son los primeros que enumeramos acá, que son aquellos prácticamente las grasas, el aceite, la manteca y por lo general las carnes, aves, carne de res, carnes de cerdo y pescados. Decíamos que ellos contienen un poquito de glucógeno, pero ese glucógeno es para utilización de ese mismo músculo que está en la estructura animal. De contenido muy bajo son aquellos alimentos que tienen entre 1 a un 10%, y aquí encontramos los productos lácteos, sus derivados, leche, yogur, quesos, el huevo, la crema, la mantequilla, margarina, apio y mariscos. Contenido bajo de aquellos que tienen entre 10 y 30%, cebolla, zanahoria, papa, la papa dulce, la tapioca y la soya. Muchas veces cuando sofreímos la cebolla se siente ese sabor caramelizado
que le da su contenido en carbohidratos. Contenido medio entre un 50 y un 70%. Aquí tenemos toda la leguminosa, la leche condensada, las pastas, los jarabes y las melazas. Y tenemos unos alimentos que se encuentran de manera natural en la naturaleza, que tienen un contenido muy alto o excepcional, es decir, que casi son 100% carbohidratos. Encontramos el azúcar morena, la miel de abejas y el azúcar refinado. ¿Cómo los podemos clasificar? Hay que entender un poquito su estructura química, y yo sé que en esto es un poco tedioso, pero para poder entender su funcionalidad en el cuerpo humano debemos entender cómo están formados esos carbohidratos que nos estamos consumiendo. Entonces, desde el punto de vista más simple, encontramos los monosacáridos conformados por una sola molécula, los disacáridos 2. Hay una subclasificación que son los oligosacáridos, que son conformados entre 3 y 10 moléculas de carbohidratos. Y los polisacáridos son aquellas moléculas conformadas por unidades muy grandes de carbohidratos, que las vamos a explicar cada uno. Entonces, los monosacáridos más comunes en la alimentación humana habíamos dicho que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa es el más abundante en la alimentación, clave en el metabolismo energético. Las fuentes principales están en la miel, las frutas, el jarabe de maíz, las zanahorias, entre otros. Y encontramos una glucosa comercial que se obtiene por la hidrólisis del almidón de maíz, que vamos a hablar más adelante de ello. El segundo monosacárido que tenemos en la alimentación es la fructosa. Contiene un mayor poder endulzante, no requiere insulina para su utilización y lo encontramos en todas las frutas y en la miel de abeja. Y el tercer monosacárido es la galactosa, que es el monosacárido presente en la lactosa o en el azúcar de la leche. Y esta molécula se convierte en glucosa en el hígado. Parte de ella también, cuando es absorbida, si no es convertida en el hígado por la glucosa, es muy importante en el desarrollo cerebral, y las principales fuentes y sus únicas fuentes son los productos lácteos. Esa glucosa que está en sangre, entonces, por tanto, proviene de varias fuentes, ¿cierto? De la digestión y absorción de los carbohidratos que estamos consumiendo, parte de la hidrólisis también de los depósitos de glicógeno del hígado, que sirve para la utilización de los demás tejidos del cuerpo, o que no está en sangre, pero está en los mismos tejidos musculares, que son los depósitos de glicógeno para el productivo músculo, o de alguna conversión metabólica de los aminoácidos. Esto es para recordar o para tener claridad de el azúcar o la glucosa como tal. No podemos como englobarla en un término negativo, sino que tenemos que hacer partícipe esta molécula que es tan importante en nuestro metabolismo. Los disacáridos, entonces, por tanto, son la unión de estos monosacáridos. Entonces, encontramos la sacarosa, que es el azúcar de mesa que nosotros conocemos. Está formado por una molécula de glucosa y una de fructosa. Es el más abundante de los vegetales. Es muy soluble en agua, especialmente en agua caliente. Las principales fuentes son el azúcar de caña y el azúcar de remolacha, o la sacarosa pues, de caña y de remolacha. El segundo disacárido importante en nuestra alimentación es la lactosa, conformado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Está presente de manera natural en la leche, aproximadamente en un 4.8%. En los quesos y en los productos acidificados se transforma en ácido láctico, y las fuentes son los lácteos. En cuanto a la maltosa, es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa. Y naturalmente, pues es difícil encontrar, aunque cuando se germinan los granos de cereal y se deja actuar la enzima, puede aparecer la maltosa. Comercialmente se obtiene por hidrólisis del almidón, en medio por una enzima, en medio ácido o alcalino. Y las principales fuentes son los cereales, los granos y las legumbres. Esta pequeña subclasificación que se encuentra son los oligosacáridos, conformados por 3 a 10 moléculas. ¿Cuál es su importancia
la rafinosa, la inulina, la hemos oído porque son actúan como prebióticos, ¿cierto? Son los alimentos que actúan de manera benéfica en las bacterias del colon. No son absorbidos no tenemos las enzimas en el intestino delgado capaces de absorber o de hidrolizar estas moléculas para utilizar su energía. Y la otra gran producto que quisiera entrar un poquito son las maltodextrinas, que son moléculas que se producen por la degradación del almidón, son moléculas de glucosa, son de 3 a 10 monosacáridos. Las encontramos en muchos productos comerciales porque tienen la capacidad, no tienen dulzor, pero son agentes espesantes y de volumen. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que haya ciertos productos que digan sin azúcar, si dentro de los componentes tenemos maltodextrinas, tenemos que tener mucha precaución en que estos alimentos o esta maltodextrina es absorbida y actúa como glucosa dentro del organismo, es decir, es capaz de ser metabolizada y generar energía. Las fuentes pueden estarse de manera natural en pan tostado y harina tostada. En cuanto a los polisacáridos o estos carbohidratos que tienen moléculas de monosacáridos muy largos, encontramos aquellos de reserva y aquellos estructurales. Los de reserva, desde el punto de vista alimenticio, el más importante es el almidón. El almidón es la base de nuestra alimentación, especialmente en Colombia. O sea, está presente en los cereales, maíz, trigo, arroz, en la papa, el camote, las leguminosas. Pero ¿qué estamos consumiendo cuando consumimos almidón? Moléculas de glucosa. Estas cadenas de glucosa pueden estar o se encuentran en dos tipos. Una es la amilosa, que son cadenas lineales más largas de glucosa, y la otra son cadenas de amilopectina, que son cadenas lineales, pero tienen una ramificación, o sea, son ramificadas, a la larga poseen la capacidad de entregarnos azúcar, glucosa al cuerpo. Generalmente se dice que el arroz, el maíz, el trigo están conformados más o menos un 20 o un 25% de amilosa y un 80 o un 75%, 80% de amilopectina. Estas diferencias en la proporción de una y otra cadena reflejan el comportamiento de estos productos en la industria alimentaria, ya sea como espesantes o diferentes características que hace que se comporten de manera especial como la industria lo desea. El otro polisacárido importante pues es el glucógeno, pero este es una fuente de almacenamiento importante dentro del organismo. Dentro de los polisacáridos estructurales, al hablar de estructura es porque hacen parte de la estructura de las plantas. Encontramos la celulosa, hemicelulosa, sustancias pépticas, están en toda la cáscara de los cereales, leguminosas, granos enteros, algunas cáscaras de frutas, de verduras, en la pulpa de alguna fruta. Generalmente son utilizados en la industria alimentaria, ya sea para lo que necesitan, por ejemplo, la realización de mermeladas o en alguna fuente importante para la fibra dietaria. Cuando nosotros hablamos de carbohidratos y pensamos, por ejemplo, en estos alimentos que son los más comunes, lo primero que se nos viene a la cabeza es que son fuentes únicas de carbohidratos, pero como lo vimos en unas diapositivas anteriores, fíjense que un alimento como el arroz o el maíz o la miel o los espaguetis no son 100% carbohidratos. Entonces, la matriz alimentaria o la composición de ese producto no es 100% carbohidrato. Entonces, en el arroz podemos encontrar que su estructura está hecha de un 86% carbohidrato y de ahí vemos que la mermelada un 69%, el espagueti un 74%, la miel un 76% y el resto son otras sustancias que vienen como agua, proteínas que están en los alimentos. Bueno, entonces definamos como tal la palabra azúcar.
Entonces, sabemos que pueden encontrarse de manera natural en las frutas, los vegetales, los productos lácteos y también pueden ser añadidos durante el procesamiento o la preparación individual de los alimentos. Entonces, el dilema o el problema o la palabra negativa ligada al azúcar no es el azúcar como tal, sino de pronto la adición o el encontrarse de manera natural en los alimentos. Esa es la diferenciación que tenemos que hacer cuando hablamos desde el punto de vista dietético de los azúcares y de los productores de energía. En la literatura, y esto ha causado mucha confusión, se encuentran diferentes términos, ¿cierto? Entonces, los azúcares refinados los encontramos como azúcares, edulcorantes calóricos o azúcares añadidos. Entonces, de ahí vamos a tratar de comprender un poquito más esto. Fíjense la variedad de azúcares que podemos encontrar en los alimentos que tienen diferentes nombres y que son eh, eh, facilitadores o que son los que nos aportan los azúcares. Entonces encontramos la sacarosa, que es, yo creo que esa es la más común y la que todos entendemos cuando dice sacarosa en productos porque tiene azúcar, ¿cierto? Que obtenemos a partir de la caña de azúcar o de la remolacha. Recordemos que es un disacárido conformado por una molécula de glucosa y una de fructosa. Encontramos la glucosa como tal, que es un monosacárido y la primera fuente energética de las células del cuerpo. Encontramos la fructosa como monosacárido presente en las frutas, en la miel y en algunos vegetales. En la naturaleza puede estar unido a la glucosa formando la sacarosa y se utiliza muchas veces como endulzante calórico. La galactosa, entonces, es un monosacárido encontrado en los lácteos y sus productos derivados. La maltosa, sabemos que la maltosa es un disacárido formado por dos unidades de glucosa encontrado en la melaza, utilizado en la fermentación y ya sabemos que generalmente se produce por fermentación de algunos cereales. Encontramos un endulzante de maíz. Dentro de esto, les voy a explicar un poco. Generalmente el grano de maíz son compuestos, son cadenas de glucosa, ¿cierto? La industria alimentaria y algunas, especialmente las bebidas, encontró que elaborando un producto que se llama jarabe de maíz alto en fructosa, se rebajan los costos de lo que es la sacarosa o el azúcar de mesa y se puede utilizar este producto que tiene un potencial de edulcorante más alto. Sin embargo, lo que se hizo fue coger las moléculas de glucosa y por medio de una enzima convertir cierta cantidad de glucosa en fructosa para un mayor poder edulcorante. Y encontramos otro producto que es el jarabe de agave, que es un endulzante calórico, contiene fructanos, oligosacáridos de fructosa y glucosa. Entonces, como podemos ver, el azúcar encontrado en los diferentes alimentos puede estar a partir de muchos nombres. Y esta es la dificultad para entender el gran término azúcar, que no es solamente uno. Vemos el poder edulcorante de algunos monosacáridos o carbohidratos. Encontramos que el de referencia es la sacarosa, que tiene un poder edulcorante de 1, por lo tanto es nutritivo también. Y de ahí en adelante vamos viendo cómo algunos van presentando un menor poder edulcorante, la fructosa es de 0.90, sin embargo podemos ver cómo la lactosa tiene un poder edulcorante muy bajo, es decir, el sabor y la capacidad de endulzar es muy baja. A partir de estos contenidos de carbohidratos en los alimentos, se creó un indicador que refleja el nivel de glicemia o de glucosa en sangre una vez es consumido un alimento que contiene hidrato de carbono. Es decir, es un indicador que nos permite clasificar los alimentos según su potencial para aumentar la concentración de glucosa en sangre en un periodo de tiempo. Es un indicador que fue creado hace bastantes años, sin embargo su comprensión no es muy fácil. Vamos a entender un poquito por qué. Porque no siempre consumimos un alimento que contenga solamente carbohidratos.
Entonces veamos. El alimento de referencia que se tiene son 100 gramos, es de índice glicémico de 100, es 50 gramos de glucosa en un tiempo determinado. Un índice glicémico alto de carbohidratos estarían clasificados aquellos en que tienen un índice glicémico de 70 a 100, entre estos la glucosa. Un índice medio es de 55 a 69, entre eso es la sacarosa, que tiene 65, y un índice glicémico bajo es de 55 menos. Entonces, como vemos, la sacarosa, por ejemplo, es un disacárido formado por una molécula de glucosa y fructosa. El poder edulcorante o el poder de elevación de la glicemia tras su consumo es mucho menor a que si uno tomara la glucosa solo, y eso simplemente por la hidrólisis que se necesita hacer de ese disacárido para que sea absorbida la glucosa y la fructosa como tal. Nosotros sabemos que en el intestino, por medio del enterocito, solamente tiene poder de absorción los monosacáridos, es decir, la glucosa, la fructosa y la galactosa. De resto, no podemos absorber moléculas de disacáridos, ni oligosacáridos, ni polisacáridos. Por tanto, la fructosa en este caso se ve que tiene un índice glicémico, eleva menos la glucosa después de su consumo, la lactosa de 46. Algunos productos lácteos, legumbres, algunas frutas y la pasta también están clasificadas en un índice glicémico bajo. Sin embargo, todo depende mucho, como lo vamos a ver, es de con qué se está consumiendo este producto, la cocción que se emplea en ello puede variar el índice glicémico del producto de referencia. ¿Cuál es la importancia del consumo de los carbohidratos, los glúcidos o los azúcares? Bueno, lo primero es que juegan un rol muy importante, no solo energético, sino en la regulación del apetito, ¿cierto? Especialmente aquellos carbohidratos que son más complejos, que tienen un poco más de fibra dietaria. Un rol muy importante en la saciedad, en la respuesta neurometabólica y en la flora intestinal, así como también en la industria alimentaria por su sabor, su capacidad de espesor y su conservación de ciertos alimentos. Entonces, exponer los carbohidratos o los glúcidos a una sola función, sí, la más importante es energética, pero cumplen otras funciones que también son muy importantes en el cuerpo humano. Los efectos de estos, desde su funcionalidad, están directamente relacionados a su composición química, como lo vimos, a los métodos de cocción utilizados o al procesamiento industrial al que han sido sometidos los carbohidratos. ¿Qué gran recomendación hay sobre nuestra base de alimentación? La FAO y la OMS recomiendan una ingesta de 55%, ya que valores superiores de ingesta de carbohidratos pues hacen que uno limite mucho el consumo de los otros macronutrientes que son las proteínas y las grasas. Esto se ve especialmente en países del África. Un 50 o un 55% basados en una dieta de 2.000 calorías, son más o menos 1.000 calorías que pueden llegar a ser 250 gramos de carbohidratos al día que debemos estar consumiendo. ¿Cómo llega este azúcar de caña o esta sacarosa? Llega hacia Occidente. Entonces la historia de la sacarosa o de la caña de azúcar tiene una historia muy antigua. Parece ser que 500 años antes de Cristo ya en la India se tomaba el jugo de caña, de la sacarosa. Sin embargo, se cree que la llegada hacia Occidente duró 1300 años y se cree también que partió de las islas del Pacífico hasta llegar a Europa, y en Europa encontraron un gran nicho por el clima, por la vegetación, para sembrar caña de azúcar en las islas del Caribe. En Colombia, a partir de 1538 se empieza a sembrar caña de azúcar en el Valle del Cauca, y se crea en Brasil, en Colombia y en los países del Caribe una gran producción de caña de azúcar por el clima. Países de América del Norte, Canadá y algunos de Europa, la sacarosa es sacada a partir de la remolacha, del jugo de la remolacha. Entonces acá se ven las dos grandes empresas, una en Estados Unidos y otra en Sudamérica, la plantación de la caña de azúcar y la remolacha, el azúcar de remolacha.
Hablemos un poco entonces de la lactosa, el azúcar de la leche, los mitos y realidades que hay alrededor de este carbohidrato. Recordemos que la lactosa es un disacárido conformado por una molécula de glucosa y galactosa. Para ser absorbidas estas dos moléculas en el intestino, necesitamos la hidrólisis por medio de una enzima, que es la lactasa. Esta lactasa hidroliza la molécula de lactosa provenientes en los productos lácteos, ya dijimos aproximadamente en un 4.8%, en sus dos monosacáridos, glucosa y galactosa, los cuales son rápidamente absorbidos por el enterocito. Pueden ser utilizados la glucosa como fuente de energía rápidamente o llevada al hígado, donde es acumulada como glucógeno, o la galactosa puede ser utilizada como parte de glicoproteínas y glucolípidos, o también puede ser llevada al hígado, donde es transformada en glucosa. Cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, es porque nosotros dejamos o tenemos problemas con la enzima que digiere esta molécula de lactosa. Sin embargo, para llamar intolerancia, y de esto hemos hablado en otras oportunidades, es cuando tenemos este síndrome clínico que nos produce una sintomatología específica, dolor, molestias, flatulencia, distensión abdominal, náusea e incluso vómitos después de la ingestión de la lactosa. Puede ser definida también como una hipersensibilidad no inmunológica debido a un déficit enzimático de esta lactasa que conduce a las manifestaciones clínicas comentadas anteriormente, y la sintomatología muchas veces depende de la cantidad de lactosa ingerida. Principales causas de la intolerancia a la lactosa, entonces sabemos que son tres. Una es rara, en la que es hereditaria, congénita, que los recién nacidos definitivamente no tienen la enzima lactasa. Una temporal muy común en nuestro medio debido a trastornos del intestino por infecciones virales, bacterianos, que es temporal. Y la más común en nuestro medio o en la población mundial, que es la lactasa no persistente debido a la disminución en la actividad de la lactasa después de los 2 años de vida más o menos. ¿Qué hacemos cuando tenemos esta intolerancia a la lactosa? ¿Suspendemos los lácteos? ¿Será una medida eficiente? ¿O podemos hacer un manejo prudencial para no quitar, especialmente en ciertas etapas del crecimiento y desarrollo, los lácteos de la alimentación? Entendamos, por tanto, que el contenido de lactosa en los alimentos varía de acuerdo al producto lácteo del que estemos hablando. Lo que dice la literatura es que una persona puede ser lactosa no digerible o que no la tolera muy bien, pero puede llegar a aceptar hasta 12, 11 gramos de lactosa, es decir, lo que contiene un vaso de leche. Eso va muy dependiente también de la velocidad del consumo y de la matriz alimentaria o del acompañamiento con lo que estemos consumiendo este producto. Vemos que otros productos lácteos, su contenido de lactosa es muy bajo. Entonces, el decir específicamente retirar todos los lácteos de la alimentación por esta condición no puede no ser la medida nutricional más efectiva. Fíjense cómo baja el queso, el contenido de lactosa es prácticamente imperceptible. En el yogur es la mitad de un producto lácteo normal. Cuando tenemos momentos circunstanciales, por ejemplo, o que tenemos una condición congénita hereditaria que no tenemos la lactasa, o es temporal debido a trastornos del intestino en niños pequeños, podemos utilizar fórmulas sin lactosa. Sin embargo, lo más claro es reducir o disminuir el aporte de lactosa hasta que los síntomas desaparezcan. Sin embargo, no es eliminarla de por vida. ¿Qué podemos decir entonces de los carbohidratos? Una, muy importante, es conocer la composición de estos para entender su utilización y su efecto en el cuerpo humano.
Lo segundo es que existe una gran variedad de carbohidratos, ya sea de manera natural, elaborados y o agregados a los alimentos, cuya utilización por parte del organismo depende no solo de su naturaleza, sino de los componentes que hacen parte de la matriz alimentaria. Para hacer elecciones saludables de los carbohidratos, estos se deben elegir tanto a partir de su composición química y acción fisiológica, pues no siempre la composición química refleja su efecto fisiológico. Como veíamos, el consumir la sacarosa, que contiene las dos moléculas de los monosacáridos, puede tener un efecto el azúcar en la sangre de manera más lenta que en consumir los monosacáridos como tal. No es fácil entender el tema y a veces uno se plantea, por ejemplo, cómo en productos sin azúcar añadido o que no han sido elaborados con azúcar, en las tablas nutricionales aparece el azúcar reportado. Y esto es porque es el azúcar natural del producto. Entonces, hacer entender al consumidor la diferencia un poco entre cuando un producto lleva azúcar añadido a cuando estamos hablando de un azúcar natural del alimento es difícil porque hasta los profesionales en salud, si no conocemos muy bien la base química de los carbohidratos, se nos puede dificultar un poco. Podemos causar el error, como les decía, con las maltodextrinas, lo he visto en pacientes que presentan sintomatología de dumping o de malestar al consumir productos que no tienen azúcar añadida, sin embargo en su composición hay maltodextrinas. Esto es súper importante. No existe una evidencia directa del papel de la sacarosa como tal y de otros azúcares y del almidón en la etiología de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Sin embargo, un excesivo consumo de azúcar debe ser evitado cuando compromete el consumo de otros alimentos con una mayor densidad nutricional, ya que se relaciona con un aumento de peso cuando la energía no se compensa con el gasto. O sea, yo creo que aquí está la clave y es la dificultad de entender. Mientras nosotros no compensemos, que es una cosa muy difícil, lo que consumimos con el gasto y los diferentes tipos de carbohidratos, la matriz alimentaria, el tránsito intestinal, cómo se vacía ese estómago, cómo se puede absorber, cómo sube el azúcar en la sangre, no podemos hablar de un solo tipo de azúcar y de cómo ese azúcar puede llegar a ser nocivo en la salud. Este dato me pareció muy interesante y lo encontré de la Asociación Productor de Caña en Colombia. El consumo promedio en Colombia es de 90 gramos al día de azúcar de caña, o sea, de sacarosa. Estamos sobre el consumo recomendado, que no sería más allá de 50 gramos, y eso tiende a bajar. Las recomendaciones pueden llegar a ser menos. Sin embargo, si esto es promedio per cápita, sí debemos tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo de sacarosa en promedio los colombianos por día. Sin embargo, acá no dice si es natural, si es fuente de o si añadida. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es el índice glicémico, ¿cierto? Porque es importante en la prevención de enfermedades crónicas o en el manejo de estas. Y los lácteos de por sí pueden ser utilizados en estas personas con problemas o que necesitamos controlar la glucosa sanguínea, ya que la lactosa tiene un índice glicémico muy bajo. Sabemos que son un vehículo muy importante de nutrientes. Se debe tener mucho cuidado en las recomendaciones al suspenderlos de la alimentación. Cuando tenemos problemas de lactasa o de intolerancia a la lactosa, podemos administrar lácteos lactosados o ofrecer la enzima en forma exógena para evitar las deficiencias que podemos llegar a tener de proteínas o de calcio o de vitamina D en algunos grupos etarios. La leche, por tanto, pues siempre lo he dicho, es un alimento completo desde el punto de vista nutricional. Son macro y micronutrientes de alta biodisponibilidad. Y como esta charla era de carbohidratos, pues tenemos que decir que son carbohidratos naturales de importancia fisiológica.
especialmente en los niños, si retiramos o damos leche lactosada, pues podemos dejar de aportar esta fuente de lactosa que puede llegar a ser muy importante importante en el desarrollo cerebral. Aquí encontramos la bibliografía. Les agradezco mucho. Quedo pendiente de sus preguntas. Tenemos un rato para las preguntas. Bueno, entonces dice, ¿qué podemos hacer si la cantidad de sacarosa se consume por encima de lo recomendado en Colombia? Yo creo que hay que hacer una gran educación nutricional en efectivamente desmitificar un poco que todos los carbohidratos son malos, que se deben evitar en la alimentación, porque en realidad vemos que es la fuente o nuestra base energética eh, diaria. Sin embargo, sí hay que tener un poco de cuidado con los azúcares añadidos a los alimentos, ya que de repente sí estamos por encima del consumo normal y con el azúcar natural que poseen los alimentos estaríamos bien desde el punto de vista nutricional. Me preguntan si la stevia es mejor o peor que el azúcar refinado. Lo que pasa es que la stevia es un edulcorante no calórico que se utiliza específicamente cuando necesitamos controlar la ingesta de glucosa. Pienso que es una muy buena alternativa natural, es un edulcorante natural. Tiene un pequeño problema con el sabor residual y en eso han estado trabajando para poder quitarle el sabor residual. Sin embargo, me parece que es una buena alternativa para aquellas personas que quieren endulzar los alimentos sin calorías y que soportan este pequeño sabor residual. ¿Qué ventaja tienen los endulzantes artificiales que tanto han impactado? Artificiales, sí, son productos que han salido muchas veces de la suerte de algunos químicos. Sin embargo, dentro de todos los edulcorantes que han sido tan estudiados a lo largo de la historia, pues se sabe que hay una dosis máxima diaria que es muy difícil de pasarse. Pienso que poco a poco deberíamos habituarnos a las azúcares naturales de los productos. Si necesitamos utilizar algún edulcorante, pienso que la sucralosa, al ser una molécula de glucosa, de sacarosa de glucosa que se le ha puesto una molécula de cloro, es como la menos artificial, diría yo, desde el punto de vista bioquímico. La dieta de FoodMaps en colon irritable, en verdad es una dieta que logra tener muchos beneficios en las personas. Es muy difícil de hacer, me parece a mí, desde el punto de vista de controlar cuáles son los alimentos, porque es una gran variedad y más en nuestra alimentación colombiana. Pienso que si se da una buena educación a la persona que quiere hacer esta dieta o este plan de alimentación funciona y que permite no confundir los síntomas del intestino irritable o malestar por productos como la leche con productos que son fermentados en el colon y que producen esta misma sintomatología. ¿Cuánto tiempo es recomendado suspender la lactosa? Depende del cuadro por el que esté pasando específicamente el niño. Sabemos que las enzimas son de recambio muy rápido, el epitelio intestinal es muy rápido, pero pues depende mucho de si de las condiciones virales se repiten muy frecuente, pues costaría un poco más y habría que dejarlo más tiempo. Sin embargo, es muy personal, no hay una fecha exacta con que uno diga una semana o pienso que no más de una semana se pueden retirar los lácteos de la alimentación. ¿Qué más? Dice también, ¿qué tan buena es el azúcar morena? Pues pienso que desde el punto de vista nutricional y energético no hay mucha diferencia. Son los componentes
o la clarificación de este azúcar, lo que lleva a que la gente crea que una es más saludable en otro, es exactamente con la panela. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, son fuentes de glucosa, son fuentes sacarosa, es glucosa y fructosa, no cambia su aporte energético. Entonces pienso que darle un valor agregado más allá del que puede tener simplemente el hecho de no tener un aclaramiento puede ser lo único que valdría la pena tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo se debe reiniciar la lactosa en pacientes con tolerancia a la lactosa por virus y bacterias? Más o menos una semana, lo que uno pretende no dejarlos más tiempo, especialmente en la edad, depende de las edades, por el aporte tan importante de nutrientes. Bueno, yo les agradezco mucho, espero que a partir de esto podamos entender un poquito más a leer pronto las etiquetas o a conocer los alimentos y tratar de evitar aquellos que sí tienen azúcar añadida, ¿cierto? Como sacarosa o como cualquier o maltodextrinas, aunque digan que no tiene azúcar como tal añadida, pero sí que entendamos que los carbohidratos están ampliamente distribuidos en la alimentación y que su consumo depende mucho de la matriz alimentaria en la que están envueltos, así como su metabolismo y su biodisponibilidad. Muchas gracias.